Hoy en el programa vamos a estar hablando de la infalibilidad papal. ¿Qué no es la infalibilidad papal? Y vamos a estar compartiendo el caso o la historia de un papa hereje. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy estamos en el episodio número 100, lo cual me llena de muchísima alegría. Llevamos ya como año y medio con este proyecto y aquí en YouTube tenemos más de 130 videos, pero 100 de ellos realmente son el programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Los demás son bonos o meditaciones o reflexiones que pues no las estamos contando como tal como el programa. O sea que hoy llegamos al número 100. Y en podcast tenemos más de 170 audios, los cuales 100 de ellos, ¿verdad? Pues son el programa. Y tenemos también el blog conoceamavivetufe.com, en el cual tenemos ya casi 400 artículos escritos sobre la fe católica, los sacramentos, la iglesia, las sagradas escrituras, todo ese tipo de temas. Así que los invito a que nos visiten en cualquiera de esos medios y que nos sigan y nos apoyen y compartan esta información a otros que tal vez no saben que nosotros existimos. Bueno, y para comenzar quisiera pedir la intercesión de la Santísima Virgen para que nos dé las palabras que realmente sean adecuadas para poder llevar este mensaje en el día de hoy y que sean las palabras y la intención de nuestro Señor Jesucristo las que podamos escuchar en nuestros corazones. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen admirable y digna de toda clase de honores, mujer bendita entre todas las mujeres, vos habéis reparado la pérdida de nuestros primeros padres y vivificado su posteridad. Por eso, oh María, os celebramos, os reconocemos, os alabamos, os exaltamos y os glorificamos como la fuente de la gracia, la mediadora de la salvación y la reparadora de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para comenzar, primero que nada, pues quisiera hablarle de la infalibilidad papal. ¿Qué no es la infalibilidad papal? Lamentablemente, muchas personas tienen una concepción o una definición errónea de lo que es la infalibilidad papal y piensan que el Papa tiene, como quien dice, un octavo sacramento en el cual no importa lo que él diga o lo que haga, siempre va a ser infalible, va a ser perfecto. Lo cual no es cierto, eso no es así. La infalibilidad papal no funciona de esa manera. Así que hoy yo voy a estar hablando de dos cosas que no es la infalibilidad papal. Y la primera es inspiración divina. Muchas personas piensan que todo lo que el Papa dice, todas las prédicas que el Papa hace, todo lo que el Papa sugiere es infalible, es inspiración divina. Prácticamente es el Espíritu Santo hablando por la boca de él. Y eso no es cierto, eso es completamente falso. Y así lo define el Concilio Vaticano I. Y dice lo siguiente, el Concilio Vaticano I, dice, porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu pueden preservar, incolume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de fe transmitido por los apóstoles. ¿Ok? O sea que el deber del sumo pontífice es proteger la fe. Por lo tanto, el Papa no puede, ni mediante declaración dogmática, ni ninguna otra, poner, quitar o modificar doctrinas de fe. Su misión es solo preservarla y transmitirla tal como nos llegó desde los apóstoles y mantenerla libre de error. Ese es el trabajo del Papa. Si el Papa no hace eso y está haciendo otra cosa, él no está haciendo su trabajo. O sea que la infalibilidad papal no es inspiración divina. ¿Ok? Segundo, no es impecabilidad. Y deseáramos, ¿verdad? ¿Quién no desea tener un padre perfecto o una madre perfecta en su hogar, ¿verdad? O una esposa perfecta. Y nosotros como católicos, pues, ¿qué queremos? Queremos sacerdotes santos, obispos santos y obviamente queremos papas santos. Y han habido muchísimos, de todos ellos, muchísimos. La historia está llena en su mayoría, de hombres santos en el clero. Pero también hemos tenido hombres que no han sido nada de bueno. Y muchas personas piensan y dicen, pero es que es imposible que el Papa haga algo que sea contrario, porque el Papa fue escogido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso que el Papa estuviera ahí. Y sí, tienen toda la razón, la providencia del Señor, la providencia de Dios, obra en todo medio, en todo lugar, y se vale de cualquier cosa, hasta de cosas horribles se ha valido, de cosas buenas, de todas, para que su obra se haga.
En el caso del Papa, cuando las personas dicen eso de que el Papa fue elegido por el Espíritu Santo, no hay forma de que se equivoque, hay que recordarles a Judas Iscariote. Judas Iscariote fue elegido por el propio Jesús, Dios hecho hombre, fue elegido por él. O sea que no podemos decir que Judas Iscariote fue elegido por Satanás o fue elegido por los hombres, fue elegido por Dios también, por el Espíritu Santo, y cayó, pecó, negó al Señor 3 veces, lo vendió y cometió el gran pecado del suicidio. O sea que esta persona fue escogida por el Espíritu Santo y miren dónde terminó. O sea que el ser papa o el ser escogido por el Espíritu Santo no quiere decir que no vas a fallar, no quiere decir que no vas a poder caer en pecado, no quiere decir de que puede caer en error. Según las estadísticas o de lo que nos dice la historia de los primeros 30 papas, 29 de ellos murieron mártires. Y 260, de los 260 que han habido, 69 han pasado a considerarse santos por sus grandes virtudes cristianas. Solo 6 de ellos han tenido vida depravada. Hoy vamos a hablar de uno que cometió un error. Pero incluso algunos consideran que esos 6, aunque fuese uno solo, son suficientes para no creer que los papas sean elegidos por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí volvemos a lo mismo. A los que piensan eso, de que porque tenemos 6 papas que tal vez hayan cometido un error, errores graves, ¿verdad? Porque todos cometen errores. No, pues ya eso del Papa, eso son basofia de los católicos, eso no tiene sentido. Totalmente falso. Volvemos al ejemplo que les dije de Judas. O sea, Judas fue un apóstol. No podemos decir que él no lo fue porque cayó en pecado. Él fue un apóstol. Él tuvo todas las oportunidades, todas las bendiciones y todas las capacidades que le fueron dadas a los otros apóstoles, también se le dieron a él. O sea que él siguió siendo un apóstol, pero fue un apóstol que cometió el error de errores, apostató, negó a su maestro, ¿ok? Y aparte de eso lo vendió y se quitó la vida. Así que eso es lo que significa con la impecabilidad. O sea que no podemos pensar que el Papa de por sí nunca, o que todo lo que dice es infalible. Bien importante recordar, y también el Concilio Vaticano I nos lo define, que el Papa solamente practica su infalibilidad cuando hace pronunciamientos ex cátedra, ¿ok? O cuando está hablando de temas de moral y fe, y esos temas están siendo en acordes con la Escritura. Cuando el Papa está hablando de esa manera, de una manera catedrática y en coherencia con las Escrituras, está practicando esa infalibilidad. Una infalibilidad que no le viene dada a él, por ser el perfecto, sino porque la Escritura es perfecta, la Escritura es infalible. Y cuando uno se hace eco, ¿verdad?, de esa Escritura, entonces uno está hablando infaliblemente, pero no por la autoridad de uno. Recuerden que los únicos que tuvieron inspiración divina fueron los apóstoles. Después de ellos, todos los demás escritos no son por inspiración divina. Son seres humanos meditando y hablando de las Escrituras. Bien importante. Y sobre el caso del Papa hereje, yo les voy a leer una historia y se las quiero leer para que no se me pase ni un solo detalle. Y es sobre Honorios I. Y es el caso de un Papa hereje. ¿Y por qué quiero leerles esto? Porque desde que empezamos a hablar de estos temas y en la crisis que tenemos en la Iglesia Católica, muchas personas piensan que es imposible que haya un Papa hereje, que es imposible que un Papa pueda fallarle a la Iglesia, porque si no estaríamos quebrando las promesas de Cristo. No sé de cuáles promesas ellos hablan, porque cuando el Señor dice que en él va a fundar su iglesia, él se refiere a la cátedra, a la silla de San Pedro. Minutos después, él le llama a Pedro Satanás. Ahí mismo, en la misma lectura, cuando Pedro empieza a tratar de persuadirlo para que no vaya a morir en la cruz. Y él le dice, aléjate de mí, Satanás. También tenemos el instante donde Pablo resiste a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro había caído en error. Pedro estaba prácticamente avergonzado de cuando venían los judíos a sentarse a comer con los gentiles. Y Pablo lo ve haciendo esto. Y Pablo entonces lo confronta. O sea que el Papa puede cometer errores. Lo importante es que tenga la humildad para aceptarlo y que enderece los caminos si es que se está yendo por la tangente, como decimos en Puerto Rico. Y el caso del Papa Honorio es uno de los más polémicos de la historia eclesiástica. Como observa acertadamente el historiador de la iglesia Emile Anam en la extensa entrada que dedica a la cuestión de Honorios en el Diccionario de Teología Católica, volumen 96, 132, es preciso enfocar el problema desapasionadamente y con la serena imparcialidad que debe la historia de los hechos pasados. Durante el pontificado de Honorios, que reinó entre el año 625 y 638, tuvo importancia capital la cuestión del monotelismo, última de las grandes herejías cristológicas. Para complacer al emperador bizantino Heraclio,
Deseoso de garantizar la paz religiosa interna en su reino, Sergio, patriarca de Constantinopla, intentó llegar a un acuerdo entre la ortodoxia católica, según la cual en Jesucristo hay dos naturalezas en una sola persona, y la herejía monofisista, que atribuía a Cristo una sola persona y una sola naturaleza. La consecuencia del acuerdo fue una nueva herejía, el monotelismo, según la cual la doble naturaleza de Cristo actuaba movida por una sola operación y una sola voluntad. Se trataba de un semimonofisismo, pero la verdad es íntegra o no es verdad, y una herejía moderada sigue siendo una herejía. Sofronio, patriarca de Jerusalén, fue de los que denunciaron con mayor energía la nueva doctrina que banalizaba la humanidad de Cristo y conducía al monofisismo, condenado en el Concilio de Calcedonia en el 451. Sergio escribió al Papa Honorio para pedirle que a partir de entonces no se permitiera a nadie afirmar que en Cristo Dios, Señor nuestro, hay dos operaciones, y para obtener apoyo contra Sofronio. Desgraciadamente, Honorio hizo caso de la petición y en una carta Sergio declaró: la voluntad de nuestro Señor Jesucristo no era sino una, dado que nuestra naturaleza humana fue asumida por la divinidad, e invitó a Sofronio al silencio. La correspondencia entre Sergio y Honorio se conserva en las actas del Sexto Concilio Ecuménico. Gracias al apoyo del Papa, Heraclio publicó en el año 638 un tratado doctrinal llamado Éctesis, que quiere decir exposición, en el que imponía como religión oficial la nueva teoría de la voluntad divina única. Durante 40 años el monotelismo triunfó en el Imperio Bizantino. El más ardoroso defensor de la fe esta época fue el monje Máximo llamado el Confesor, que participó en un sínodo convocado en Letrán en el 649 por el Papa Martín. Eso fue ya para el año 649-655, para condenar el monotelismo. Tanto el Papa como Máximo fueron condenados al exilio. A Máximo, por haberse negado a apoyar la doctrina monotelista, le cortaron la lengua y la mano derecha. Hoy Sofronio, Máximo y Martín son venerados como santos por su indomable resistencia a la herejía monotelista. La fe católica fue restablecida finalmente en el Tercer Concilio de Constantinopla, sexto ecuménico de la Iglesia, que se reunió el 7 de noviembre del 680 en presencia del emperador Constantino IV y de los representantes del nuevo pontífice Agatón. El concilio condenó el monoteísmo y promulgó el anatema contra todos los que habían promovido o favorecido la herejía, sin excluir al Papa Honorio de la condena. En la 13ª sesión celebrada el 28 de marzo del 681, los padres conciliares, tras haber expresado su voluntad de excomulgar a Sergio, Ciro de Alejandría, Piro, Pablo y Pedro, todos ellos patriarcas de Constantinopla, y al obispo Teodoro de Farán, declararon junto con ellos, consideramos que debemos excluir de la Santa Iglesia de Dios y anatematizar también a Honorios, expontífice de la antigua sede romana, porque hemos visto en su carta a Sergio que ha seguido en todo su misma opinión y ratificado sus mismas enseñanzas. El 9 de agosto de 681, al final de la 16ª sesión, se renovaron los anatemas contra los herejes y partidarios de la herejía, Honorio incluido. En el decreto dogmático de la 18ª sesión celebrada el 16 de septiembre se declara: considerando que no se mantuvo ocioso aquel que desde el principio fue el inventor de la malicia y que valiéndose de la serpiente introdujo la venenosa muerte de la naturaleza humana, así también ahora descubiertos los instrumentos adecuados a la propia voluntad, nos referimos a Teodoro, que fue obispo de Farán, a Sergio, Piro, Pablo y Pedro, que fueron prelados de esta ciudad imperial, y también a Honorio, que fue papa en la antigua sede romana. Hallados pues los instrumentos adecuados, no cesó, por medio de los susodichos, de suscitar los escándalos de error en el cuerpo de la iglesia. Y con expresiones inauditas sembró en el pueblo fiel la herejía de una sola voluntad y una sola operación en dos naturalezas de una persona de la Santísima Trinidad, Cristo, nuestro Dios verdadero. Esto hizo de conformidad con la insensata y falsa doctrina de los impíos Apolinar, Severo y Temistio. Copias autenticadas de las actas del concilio suscritas por 174 padres y el emperador fueron enviadas a las 5 sedes patriarcales, con particular interés a la de Roma. Pero como San Agatón falleció el 10 de enero del 681,
Las actas del concilio fueron ratificadas por su sucesor, León II, al cabo de 19 meses de sede vacante. En una carta enviada el 7 de mayo del 683 al emperador Constantino IV, el Papa decía: declaramos anatema a los inventores del nuevo error, eso es Teodoro, Ciro de Alejandría, Sergio, Piró, Pablo y Pedro de la iglesia de Constantinopla, así como a Honorios, que no se esforzó por mantener la pureza de nuestra apostólica iglesia en la doctrina de la tradición de los apóstoles, sino que permitió con execrable traición que se ultrajase esta iglesia sin mancha. En el mismo año el Papa León mandó que la traducción latina de las actas fuera suscrita por todos los obispos de Occidente y las firmas fuesen conservadas junto al sepulcro de San Pedro. Como destaca el eminente historiador jesuita Armand Grisart, con esto se pretendía la aceptación universal en Occidente del Sexto Concilio, la cual, por lo que se sabe, se consiguió sin dificultad. La condena de Honorio fue confirmada por los sucesores de León II. Las actas del Sexto Concilio Ecuménico aprobadas por el Papa y aceptadas por la Iglesia Universal tienen mucho más peso definitorio que las cartas de Honorio a Sergio. Si se quiere salvar la infalibilidad, es mejor admitir la posibilidad histórica de un Papa hereje antes que chocar con las definiciones dogmáticas y los anatemas de un concilio ratificado por el Romano Pontífice. Es doctrina común que la condena de los escritos de un autor es infalible, cuando el error es anatemizado con nota de herejía, mientras que el magisterio ordinario de la Iglesia no siempre es necesariamente infalible. Durante el Concilio Vaticano I, la Diputación de la Fe afrontó el problema exponiendo una serie de normas de carácter general que no solo se aplicaban al caso de Honorio, sino a todos los problemas pasados o futuros que pudieran darse. No es suficiente que el Papa se pronuncie sobre una cuestión de fe o de costumbres con relación a la Iglesia Universal. Es necesario que el decreto del Romano Pontífice esté concebido de modo que se entienda como un juicio solemne y definitivo con la intención de obligar a todos los fieles a creerlo. Hay por consiguiente actos del magisterio pontificio ordinario que no son infalibles, porque no poseen suficiente carácter definitorio. Las cartas del Papa Honorio carecen de estas características. Indudablemente son actos de magisterio, pero el magisterio ordinario, no infalible, puede contener errores e incluso, en casos excepcionales, formulaciones heréticas. El Papa puede incurrir en herejía, pero no podrá jamás pronunciar una herejía ex cátedra. En el caso de Honorio, como señala el patrólogo benedictino Don John Chapman, no se puede afirmar que pretendiese formular una declaración ex cátedra definitiva y vinculante. Honorio podía equivocarse, se equivocó. Era hereje precisamente porque no declaró como debía con autoridad la tradición petrina de la Iglesia de Roma. Sus cartas a Sergio, aunque versaran sobre cuestiones de fe, no pronuncian anatema alguno ni se ajustan a las condiciones exigidas por el dogma de infalibilidad. El principio de la infalibilidad promulgado por el Concilio Vaticano I queda a salvo, al contrario de los que sostenían protestantes y galicanos. Y si Honorio fue objeto de anatema, explicó Adriano II en el Sínodo Romano de 869, fue porque se le había acusado de herejía, única causa por la cual es lícito a los súbditos resistir a sus superiores y rechazar sus perversos sentimientos. Precisamente apoyándose en estas palabras, tras haber examinado el caso del Papa Honorio, el gran teólogo dominico Melchor Cano recapitula la doctrina más segura con estos términos: no se ha de negar que el sumo pontífice puede ser hereje, de lo cual se puede ofrecer quizás uno o dos ejemplos, pero que en el juicio de la fe haya definido algo contra la fe, no se puede mostrar ni siquiera uno. Bueno, y ahí lo tenían. Esa es la historia de Honorio Junio, un poquito del tema del Concilio Vaticano I. Y esto es bien importante porque lo que Honorio I hizo no fue un acto ex cátedra. O sea que nunca ha habido un pronunciamiento ex cátedra que haya negado o haya sido en contra de lo que nosotros creemos que es la infalibilidad papal. Pero el ejemplo que les estoy dando se los estoy mostrando porque sí es posible que un papa, por medio de una carta, por medio de algún documento que haya firmado, por medio de una homilía, por medio de algo que está haciendo de una manera ordinaria, pueda caer en el error. Y ese fue el